Y bueno, pues desde luego que son elementos de análisis y de revisión una vez que México está metido en esta polémica y en esta discusión a posteriori de una reforma que ya fue promulgada, una reforma educativa que hoy, bueno, pues ha generado reacción en una parte del magisterio que es el que se manifiesta. No tenemos claridad de si hubiera un mecanismo saludable de representación del Magisterio Nacional. ¿Qué diría el Magisterio Nacional de la reforma educativa? Ciertamente lo que tenemos es la expresión crítica de una parte del magisterio, que es la disidencia histórica del magisterio, pero en otra parte tenemos a una dirigencia sindical educativa en México, pues entrampada en una lógica que ya la mencionamos. Se encarcela a su líder sindical, que ciertamente también la discusión de qué representaba el Bester Gordillo del magisterio también es un debate, pero la pregunta es si tuvimos precisamente una expresión saludable y apropiada del Magisterio Nacional, no solo de una parte del Magisterio Nacional, que es el que está en este momento ante la mirada pública, para discutir y para aportar sobre el tema de la reforma que ya está aquí. Los más reconocidos a nivel mundial en materia de educación, pues son los finlandeses. Este país nórdico que lidera el informe PISA, por ejemplo, con una enseñanza gratuita que pone en primaria a los profesores más preparados de todos. Finlandia coloca su mirada en la primaria como lo principal de todo. Ahí pone a los mejores. Hay varias revisiones. Si usted busca, por ejemplo, en internet el tema Finlandia, bueno, es un referente obligadísimo y hay muchísimas citas sobre lo que el modelo finlandés significa para la educación a nivel mundial. Hay una revisión, por ejemplo, que se puede ver en Wikipedia. Desde luego que hay muchas otras que pueden tener otra serie de referentes y de fuentes, pero si usted ve esa, bueno, pues podrá ver, junto con la revisión que se puede hacer de otras fuentes, digo, cómo el sistema educativo finlandés es considerado como el mejor de los evaluados por el informe PISA 2003, o sea, realmente son los que están siempre a la cabeza del asunto. Aquí la explicación que se hace es que el modelo finlandés se divide en dos grandes tipos de formaciones a partir de los 16 años. La formación teórica, que se imparte en las escuelas secundarias superiores y las universidades, y la formación profesional, que se imparte en las escuelas profesionales. El sistema educativo finlandés es un sistema igualitario. La escolaridad es obligatoria de los 7 a los 16 años. Los alumnos acuden a la escuela local y los 9 primeros años deben estar cursados obligatoriamente. Es gratuita a tiempo completo para los estudiantes y esta gratuidad incluye la asistencia sanitaria y el comedor, con una comida diaria que debe cubrir alrededor de 1/3 de las necesidades nutricionales diarias del alumno para las escuelas primarias y secundaria. Durante toda la escuela elemental, de 7 a 16 años, todos los libros y materiales escolares son gratuitos y dados por el mismo centro. Los alumnos que viven lejos de la escuela, a más de 5 kilómetros, bueno, lejos, imagínense cuando en este país hay niños y niñas que tienen que caminar 3 horas para llegar a la escuela. Bueno, en Finlandia se considera lejos 5 kilómetros, y los alumnos que viven lejos de la escuela pueden pedir el reembolso del costo del transporte. Los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, pudiendo también beneficiarse en el mismo centro de la ayuda de un profesor especialista que puede ir a clase para guiarlo o bien trabajar con él de manera separada. Con este sistema PISA sobre los sistemas educativos de la OCDE, Finlandia recibe regularmente las mejores calificaciones a escala mundial. En 2003, los alumnos finlandeses de 15 años figuraban en el primer lugar del ranking mundial en cuanto a competencias lingüísticas y científicas, y se clasificaron en segunda posición en cuanto a resolución de problemas. En cuanto a estudios superiores, el Foro Económico Mundial situó a Finlandia como primera en el ranking mundial
en cuanto a número de matrícula y calidad, y en segundo lugar en la enseñanza de las matemáticas y las ciencias. En los estudios que se hacen para analizar los motivos de estos buenos resultados, se ponía de relieve el alto grado de responsabilidad de los alumnos, la ausencia de estrés en un sistema donde no se puede repetir curso y la calidad de la formación de los docentes. Son elementos interesantes, por ejemplo, como este que se menciona, no se puede repetir curso. O sea, hay un entendimiento del ejercicio de evaluación y sancionatorio de la evaluación muy interesante. La ausencia de estrés en este sistema donde no se puede repetir curso y la calidad de la formación de los docentes. Este reporte dice que es importante considerar que los docentes del sistema público son elegidos directamente por la directiva del centro educativo. Este es todo un dato. Los docentes del sistema público son elegidos directamente por la directiva del centro educativo. Esto permite que cada centro pueda crear los mejores equipos de trabajo y buscar a los profesores que mejor encajen en su proyecto educativo real. Los fondos que recibe cada centro proporcionales a el nivel de calidad que estos ofrecen. Viene aquí también una referencia histórica diciendo que hasta comienzos de los años 70, Finlandia tenía un sistema educativo elitista, hasta los 70. Se hacía una selección a la edad de los 11 años después de solo 4 años de primaria. Los mejores alumnos podían continuar la escolaridad general primero en un instituto y luego, eventualmente con 3 años, en un bachillerato. La mayoría de los niños y niñas seguían 2 años suplementarios en la escuela primaria. Y hasta 1972, al menos la mitad de los alumnos no hacía estudios secundarios. La mayor parte de los hijos de familias modestas dejaban la escuela en torno a los 13 o 14 años para trabajar o recibir una formación profesional. En el 68, después de 20 años de vacilación, se acometió la reforma del sistema educativo en Finlandia. Se abolió la selección a los 11 años y a partir de entonces se acoge todos los alumnos en las mismas instalaciones, tanto en primaria como en secundaria, hasta los 16 años y reciben la misma enseñanza elemental. La reforma se puso en práctica progresivamente según las regiones, Laponia y el extremo norte en 72, y bueno, después fueron ahí agregándose cada una a Helsinki más tarde, y bueno, pues otras regiones del país. Los analistas han podido señalar o concluir que la reforma ha supuesto una reducción de la desigualdad en un 25% para el país. Desde luego, la apuesta por una educación igualitaria, una educación de esta índole, pues tiene efectos en el resto de la sociedad, desde luego en las evaluaciones que se hacen en años posteriores. Viene aquí una descripción, por ejemplo, sobre educación primaria. Dice, tras abandonar la guardería, los estudiantes finlandeses con edades comprendidas entre 5 y 6 años y los de 15 a 16 cursan sus 9 años de estudios obligatorios. Las clases son relativamente pequeñas, con rara vez de 20 estudiantes. En la escuela el ambiente es relajado e informal. Los edificios están limpios hasta el punto que los alumnos de los primeros cursos caminan en calcetines dentro de las clases, dejando sus zapatos fuera de ellas. Las actividades fuera de las clases son consideradas especialmente importantes, incluso en el frío invierno, y la cantidad de deberes a hacer en casa se reduce al mínimo para potenciar la asistencia a actividades extraescolares. Finlandia es, tras Islandia, el segundo país con mayor número de libros editados per cápita, y este interés por la lectura se intenta trasladar a los niños desde una edad muy temprana. De hecho, todos los programas extranjeros en la televisión son subtitulados y no doblados, de forma que los niños leen incluso viendo la televisión. En el tema de la secundaria, la escuela superior secundaria no es obligatoria, comienza a los 16 o 17, dura entre 3 y 4 años. Pueden elegir entre una formación profesional o prepararse para estudios politécnicos o universidad, y que para poder acceder a ellos deberán llevar a cabo un examen de selectividad. Viene después los estudios superiores, los profesores. Aquí se dice que cabe destacar que para poder ser profesor de primaria o secundaria es necesario tener un título superior de máster del magisterio,
Además, la labor del profesor es muy respetada, habiendo un alto nivel de competencia entre los candidatos a acceder a dichos estudios. A diferencia de lo que ocurre en el sistema educativo español, que es una comparación que se hace, los profesores del sistema público son elegidos directamente por la directiva del centro educativo, y esto permite que cada centro pueda crear los mejores equipos de trabajo y buscar a los profesores que mejor se acoplen a su proyecto educativo real. Hace poco el periódico español ABC publicó un reportaje interesante de Arrizabalaga, que es la periodista que escribe sobre este tema, Mónica Arrizabalaga, hablando de cómo consigue Finlandia ser el número 1 en educación en Europa, y es precisamente la ampliación de lo que aquí estamos comentando, cómo los niños y las niñas de Finlandia estarán el día de mañana como los profesionales más preparados del mundo, según las evaluaciones que se hacen a nivel internacional. Y aquí también se dan estas pinceladas de cómo es el sistema finlandés. Causa ciertamente sorpresa para muchos que los niños de 4 a 5 años, pues acuden a guarderías y no empiezan el colegio hasta los 7 años, sino desde los 4 o 5 ya es una educación con estas características que les permite tener resultados importantes. Durante los primeros 6 años de la primaria, los niños tienen en todas o en la mayoría de las asignaturas el mismo maestro. Ese es un dato, ¿no? Que vela porque ningún alumno quede excluido. Así que los primeros 6 años de primaria, los niños y niñas tienen al mismo maestro normalmente. Esto fortalece su estabilidad emocional, fortalece su seguridad. Hasta el 5º año no hay calificaciones numéricas. Entonces, el tema de la evaluación es todo un asunto. Si los finlandeses, que son los meros del asunto, por ejemplo, han optado por no hacer calificaciones numéricas, discutamos cuál es la mejor manera de evaluar. ¿Es mejor poner calificaciones reprobatorias o es mejor tener otro tipo de evaluación de competencias? En el caso de Finlandia, no se busca, por ejemplo, fomentar la competencia entre los alumnos ni las comparaciones. Hay un entendimiento distinto de cómo debe desarrollarse cada alumno y cómo el sistema debe ir evaluando la identidad y las diferencias de cada alumno, y desde luego hágalo extensivo a otras diferencias de Finlandia. Y eso es algo que cuando se discute o se oye a los expertos discutir que si la evaluación estandarizada o no, pues debe ser traído a la mesa del análisis de la sociedad mexicana. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es el mejor mecanismo en un país que no es Finlandia, que no es Holanda, que no es Canadá, que es México? Los finlandeses, en este caso, en los primeros años, que son los cruciales, hasta el 5º año no hay calificaciones numéricas. No se busca la competencia ni las comparaciones. La educación es gratuita, desde preescolar hasta la universidad. Incluye clases, comedor, libros y material escolar, aunque si alguien lo pierde está obligado a pagarlo. Si pierde el material, se lo dan, pero si lo pierde, entonces lo paga. La jornada escolar suele comenzar sobre las 8:30 y 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con el paréntesis del almuerzo de las 12:30. En total, suman 608 horas lectivas en primaria. Por ejemplo, en España hay 875 horas lectivas contra 608. Entonces uno dice, ¿cómo consiguen mejores resultados con menos tiempo? Pues esa es una buena pregunta. Deberes en casa que no son excesivos. Los finlandeses deben encajar en 3 estructuras, o el sistema finlandés soporta básicamente el asunto en 3 estructuras: la familia, la escuela y los recursos socioculturales, bibliotecas, ludotecas, cines. Todo esto es muy importante porque hay que decirlo con todas sus letras, independientemente de la opinión que le merezca la postura de los maestros disidentes y de los que no se manifiestan, pero que eventualmente pueden ser disidentes y silenciosos. En México, aquí estamos evidentemente frente a un conjunto de cosas que corresponden al ámbito del Estado. ¿Le corresponde a los maestros cargar toda la responsabilidad de los desastres en la educación mexicana? Yo creo que no. Si vemos aquí un modelo como el finlandés,
donde tienen resuelto un conjunto de elementos que desde luego deben contar con recursos públicos para poder soportarlos, pues la pregunta es hacia dónde se dirige la educación mexicana y hacia dónde se fortalece un cierto tipo de modelo de educación. Bueno, el caso referencial en el mundo, que es tiene la gratuidad como un elemento principalísimo. Y tiene un diseño que cuenta con 3 grandes patas, como decíamos, o 3 grandes ejes que tiene que ver con bibliotecas, ludotecas, cines, la familia, la escuela, los recursos socioculturales. Como dicen los expertos que son consultados por los periodistas que han recuperado el modelo finlandés para hacer estos reportajes, los padres tienen la convicción de que son los primeros responsables de la educación de sus hijos por delante de la escuela y complementan el esfuerzo que se hace en el colegio. En Finlandia, el 80% de las familias van a la biblioteca el fin de semana. El 80% de las familias van a la biblioteca el fin de semana. Este estímulo fundamental desde la familia hacia la lectura pues es crucial. Este sistema social finlandés contribuye con numerosas ayudas oficiales a las familias que pueden conciliar su trabajo y la atención a los hijos. Hay una herencia cultural luterana, dice este reportaje, basada en la responsabilidad que fomenta la disciplina y el esfuerzo, a la que también acompaña una climatología que empuja a encerrarse en casa, pero estos factores también están presentes en otros países y bueno, pues son parte de las consideraciones que se hacen también sobre este análisis. Cierro comentando o leyendo parte de lo que se revisa del modelo finlandés. La diferencia radica en la elevada calificación académica del profesorado también en Finlandia, principalmente en educación primaria. Los finlandeses consideran que el tesoro de la nación son sus niños y los ponen en manos de los mejores profesionales del país. Los mejores docentes se sitúan en los primeros años de enseñanza, donde se aprenden los fundamentos de todos los posteriores aprendizajes. Se considera que hacia los 7 años el alumno se encuentra en la fase más manejable y es cuando realiza algunas de las conexiones mentales fundamentales que le estructurarán toda la vida. Por eso se considera esencial seleccionar a quien ayudará en este proceso. Por eso ponen a los mejores en ese tramo de la educación en los primeros años. Ser maestro o maestra de educación preescolar o primaria es la tarea más importante que desde luego podamos tener en un sistema educativo, según lo que aquí se puede ver y según el sentido común y según lo que usted quiera. En este modelo que estamos aquí comentando, prototipo a nivel internacional, para ser maestro se necesita una calificación de más de un 9 sobre 10 en sus promedios de bachillerato y se revalida y se requiere además una gran dosis de sensibilidad social. Se valora la participación de las maestras y los maestros en actividades sociales, en voluntariado, en participación social diversa. Cada universidad escoge después a sus aspirantes, a profesores con una entrevista para valorar su capacidad de comunicación, de empatía, un resumen de la lectura de un libro, una explicación de un tema ante una clase, una demostración de aptitudes artísticas, una prueba de matemáticas, otra de aptitudes tecnológicas. Son las pruebas más duras de todo el país, dicen los expertos consultados en este trabajo de investigación. Al proceso de selección le sigue una exigente licenciatura y periodos de prácticas. No es de extrañar que los profesores estén muy bien considerados socialmente en Finlandia. Es un honor nacional ser maestro de primaria, ha dicho gente especializada como el director del Departamento de Formación de Profesorado de la Universidad de Helsinki. Jari Lavonen declara eso para hablar de la alta valoración que se tiene de la sociedad hacia sus maestras y hacia sus maestros. Cierro hasta aquí esta revisión de nuestros colegas corresponsales en diferentes partes del mundo, esta recuperación que se puede tener muy fácilmente porque el sistema finlandés, bueno, pues está referido en muchos documentos y textos periodísticos y informaciones que son de muy fácil acceso a través de internet si usted los quiere revisar más ampliamente y que nos permiten, bueno, como digo, asomarnos algunas características de lo que se hace en otros lugares del mundo con su modelo educativo, con su sistema educativo. Y veo la coincidencia de los que analizan este asunto en referirse al modelo finlandés
finlandés a lo que sucede en Finlandia, precisamente para hablar del tema. La gran pregunta es, ¿qué de todo eso podría aplicarse en México? ¿Sucede o no sucede en el caso mexicano? ¿Está o no contenido en una reforma educativa que fue aprobada en un contexto, yo considero, no suficientemente apropiado para el tamaño de la reforma que este país requiere, sin decir que es buena o mala la reforma educativa, porque es precisamente lo que debe estar a debate? ¿Qué es lo que se aprobó y qué alcance tiene para México? Precisamente lo que hoy ya es ley establecida. ¿Fue la mejor decisión? ¿Es el mejor camino este modelo de evaluación estandarizada? Hay otras modalidades que no fueron contempladas con suficiencia y que por lo tanto, y que por haber ocurrido como ocurrió la reforma, no fue motivo de una discusión amplia como merecía una reforma educativa. Bueno, pues ese es hoy lo que está a la mesa de nuestra atención pública, con un conjunto de ingredientes que polarizan, que llevan a poner en los hombros de maestras y maestros disidentes toda la carga posible, que llega a los niveles de la satanización y que lleva a los niveles de tener a los maestros y a las maestras en una valoración social pues reprobatoria en muchos sentidos, en triste y enorme contraste con lo que sería la valoración social en otros países del mundo, donde ser maestro y ser maestra es enormemente valorado por la sociedad. Desde aquí, yo diría que hay que hacer, desde luego, un reconocimiento a millones de personas que desempeñan un papel fundamental en este país para educar a nuestros niños y a nuestras niñas, y que en el camino se llevan parte de la satanización que se ha creado por diferentes circunstancias en México, entre otras por una manera pues simplificada, facilona, ¿no?, de analizar el tema educativo con la fácil de decir los maestros son los revoltosos. El tema es complejo, el tema es de enorme importancia y el tema merece, desde luego, pues una revisión informativa, noticiosa, educativa, que involucre la mayor cantidad de informaciones posible, las posturas de los disidentes, las posturas de los promotores de la reforma, los que aprobaron. Hay ya a la mesa demasiados ingredientes, la mayoría de ellos polarizantes. Y la gran pregunta es qué tenemos hoy en México en reforma educativa y qué es lo que viene para el país una vez que se decidió, cómo se decidió, ejes fundamentales para un tema principal como es la educación. Así que en eso andamos y bueno, seguiremos de cerca pues las particularidades del caso mexicano, que en este momento nos lleva, nos jala, nos arrebata la atención hacia la parte de la polarización que se ha desatado por las manifestaciones de una disidencia que está planteando que esa reforma no le parece que sea la mejor reforma posible, y una situación que en este caso no sabemos hacia dónde va a terminar o hacia dónde se conduce algo que en un primer momento, por ejemplo en Guerrero, se convirtió en una disidencia a la reforma y que con los acontecimientos recientes se ha transformado ya no en disidencia magisterial sino en movimiento popular, con el conjunto de connotaciones que eso conlleva. Así que bueno, la educación, tema número 1 para México sin duda.